Saludamos con la mayor cordialidad a nuestras amigas y amigos que nos acompañan a través del Facebook Live del Consejo de Comunicación. Abrimos nuestro segundo día de esta trilogía de conferencias enmarcada en el ciclo Seguridad para periodistas en situación de riesgo. Un espacio abierto al pensamiento, al debate, a la adopción de compromisos sociales en materia de la defensa de la libertad de expresión, la democracia y un combate contra la corrupción por medio de la defensa y la protección de periodistas que asumen el reto de comunicar la verdad en circunstancias de riesgo, debido a condiciones de desastres naturales y conflictos sociales que pueden afectar a protervos intereses. Los obstáculos y las vulnerabilidades son múltiples y variadas. Los mecanismos para garantizar la seguridad física, psicológica, emocional, laboral y jurídica de los profesionales de la comunicación se convierten en un imperativo que debemos asumir como sociedad, puesto que nos involucra al Estado, a los medios de comunicación, a los gremios, a la opinión pública, y que nos obliga a coordinar estrategias y esfuerzos para promover las condiciones necesarias para que el desarrollo del periodismo se ocupe de la calidad de sus contenidos y no de la posibilidad de volver o no a casa. En esta oportunidad, y a fin de contar con distintas visiones, aunque complementarias dada la convergencia de objetivos que nos convoca, contamos con la participación de Susana Morán, periodista de la revista Plan B y presidenta de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Nos acompaña también la doctora Jennifer Bolaños Moreno, fiscal de la Fiscalía de Guayas y Galápagos, y Gustavo Valencia, querido amigo y compañero especialista de la Dirección de Protección de Derechos del Consejo de Comunicación. Nuestros panelistas compartirán con nosotros sus puntos de vista desde distintos enfoques y posiciones, puesto que un asunto tan complejo requiere de un abordaje multidimensional que esté a la altura de los desafíos que nos plantea. Desde un punto de vista metodológico, cada ponente contará con un máximo de 15 minutos para presentarnos sus reflexiones e investigaciones, y al final de las 3 exposiciones formularemos a nuestros invitados las preguntas que recibamos de las personas que gentilmente nos acompañan en esta transmisión en vivo. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a Susana Morán, periodista de la revista Plan B y presidenta de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Susana es ganadora de 4 premios nacionales de periodismo, coautora de proyectos Frontera, Cautiva y Sobrevivientes, finalista de los premios Globo y LATAM Digital Media del 2019, y desde el 2017 trabaja en la revista Plan B. Es presidenta de la Fundación, como lo dijimos ya, Periodistas Sin Cadenas, y en la actualidad se dedica a la investigación de temas sobre derechos humanos, política, justicia, seguridad, crimen organizado e Internet. Susana, bienvenida, gracias por acompañarnos, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Diego, por este espacio, por esta invitación. De hecho, estoy reemplazando a un compañero que tuvo un imprevisto el día de ayer, pero con gusto estoy acá. Y me gustaría empezar hablando por la organización que represento. La Fundación Periodistas Sin Cadenas nació primero como un colectivo en el 2018 a raíz del asesinato y secuestro de nuestros compañeros de Diario El Comercio. En ese entonces, un grupo de periodistas nos comprometimos con la investigación de aquel crimen doloroso para todos, que creemos que fue un hecho que marcó un antes y un después en la libertad de expresión y libertad de prensa en este país, y que como colegas, amigos, no podíamos dejar que este hecho caiga en el silencio, aunque con el pasar de los meses y de los años, de hecho, hemos visto que esa ha sido la intención de las autoridades. Nosotros realizamos una investigación colectiva en el año 2018 para desentramar un poco las diferentes preguntas que teníamos alrededor de aquellos hechos. Lo publicamos a finales de ese año, en octubre del 2018. Y desde entonces hemos seguido este caso muy a pie de lo que está sucediendo tanto en Ecuador como en Colombia. Y como fundación logramos legalizarnos en marzo de este año en plena pandemia, así que también ha sido todo un desafío por allí. Pero quería comentar este origen de nosotros porque ese origen da sentido
a la posición que tenemos como periodistas de a pie. Nosotros somos muy críticos en relación a lo que ha pasado en este país sobre la seguridad de los periodistas y no podemos, creemos nosotros, no podemos hablar de seguridad de periodistas en el Ecuador si no hablamos del caso de nuestros colegas de Diario El Comercio. Este es un caso que nosotros hemos visto que han pasado más de 2 años y medio de hecho, y sigue en el total abandono parece que no importa. En este momento ha dejado de importar para todas las instituciones del Estado, incluido, me atrevo a decir yo, al Consejo de Comunicación, que no lo hemos visto activo en ninguna de las etapas, ni ningún pronunciamiento, ni ninguna preocupación alrededor de este tema que creemos que es crucial. ¿Y por qué es crucial en relación a la seguridad de los periodistas y a la libertad de expresión en general en este país? Primero, porque este es un hecho que reveló una incapacidad del Estado de poder reaccionar de forma efectiva ante un hecho tan violento y tan desgarrador como fue aquel. En esos primeros días de incertidumbre, esos primeros 20 días que concluyeron en el asesinato, en el atroz asesinato de nuestros colegas, vimos, por decirlo menos, una incapacidad de organización dentro del Estado para asumir aquello. Eso por un lado. Las autoridades han dicho que esto no ha pasado antes, y efectivamente no ha pasado antes. Sin embargo, 2 años y medio después, vemos que mucho, o mejor dicho, poco o nada, se ha hecho para reparar aquello. ¿Y por qué digo esto? Porque las investigaciones están estancadas, y creemos que si nosotros queremos dar un avance en relación a la seguridad de los periodistas, este es un caso que no puede quedar en la impunidad. Llevamos 2 años y medio y no ha pasado de la fase de investigación previa. Eso, en realidad, a mí me da mucha vergüenza que eso esté pasando en este país, porque tenemos que recordar que lo que le sucedió a los periodistas fue un crimen que fue reprochado a escala internacional, que la CIDH, la ONU, enviaron comisiones al país para un poco entender qué es lo que sucedió y también dar recomendaciones al Estado para que aquello no se vuelva a repetir. Porque si alguna cosa nos puede dejar de bueno aquel crimen atroz, es que el Estado se tome en serio la seguridad de los periodistas. A mí me hubiese gustado muchísimo ver, por ejemplo, que en este panel intervenga la fiscal general, la doctora Diana Salazar. Ella, sus primeros tweets apenas se instaló en su cargo, fue justamente un compromiso respecto a este caso. Y sin embargo, 2 años y medio después, vemos que eso ha quedado en simples palabras. Por eso mi ponencia se llama justamente la seguridad de los periodistas en palabras muertas, porque lo que hemos visto son anuncios, son compromisos, son hilarantes discursos sobre el dolor que ocurrió o que produjo este hecho, y sin embargo, vemos acá que los hechos los desmienten en lo absoluto, comenzando por el tema de la desclasificación de la información. Solo eso ya revela la posición del Estado en su conjunto. Y cuando hablo del Estado, también hablo no solo de la Fiscalía, que cuestiona muchísimo las investigaciones alrededor de este y otros casos, de amenazas a otros colegas, también si vamos más allá, por ejemplo, del asesinato a Fausto Valdivieso. Si el Estado está dando ese mensaje de impunidad, pues obviamente vamos a seguir siendo víctimas de más amenazas y de posibles atentados, como ya ocurrió recientemente en Guayaquil, por ejemplo, contra el Amazonas, con quienes nos solidarizamos muchísimo. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque el Estado está diciendo, vean, aquí se secuestra periodistas, se mata periodistas y no pasa nada. Entonces, aquellos actores que les interesa silenciar a un periodista saben que en este país no les va a pasar nada. Ese es el mensaje que está dejando el Estado en su conjunto 2 años y medio después del asesinato y secuestro de nuestros compañeros. Obviamente, el resto de instituciones callan. Es un silencio absoluto. El Consejo de Comunicación jamás he visto yo pronunciarse al respecto, por ejemplo. Acaba de pasar 2 hechos gravísimos en Colombia. 2 de los 3 procesados por este caso fueron declarados libres por la justicia colombiana. A uno de ellos
Uno de ellos ya lo dejaron libre en libertad plena y ya se les voló, nadie sabe dónde está. El otro, porque tenía otro proceso por otro cuestión delictiva, sigue en cárcel. Y recién uno está empezando su juicio. ¿Qué pasa en el Ecuador? ¿Y qué dijeron eso al respecto de las autoridades ecuatorianas? Nada, silencio total. ¿Qué está pasando en Ecuador? Pues en Ecuador la situación es aún peor. Se dijo que en mayo pasado, se había detenido a una persona relacionada con el secuestro de nuestros colegas en la frontera. Y resulta que en realidad fue una detención porque el señor estaba siendo procesado por los hechos de la bomba en San Lorenzo. Hasta el momento, yo publiqué la semana pasada justamente un artículo al respecto, diciendo que hasta el momento esa persona ni siquiera ha sido llamada a versionar, aunque sabemos y las autoridades saben que esa persona tuvo que ver con el secuestro de nuestros compañeros. Entonces, como bien decía, yo soy una persona que me ha gustado o que me ha convocado mucho el tema de los derechos humanos, y en realidad la justicia en este país es un tema de fondo, y las víctimas han dicho, si la justicia tarda, en realidad no es justicia. Entonces, por un lado tenemos un letargo asfixiante por parte de las autoridades para tomar en serio los casos de amenazas y de crímenes contra periodistas en este país, que eso yo no puedo dejar de resaltar. Y lo que nosotros queremos también compartir en esta tarde, y porque también estamos preocupados por esa situación, es que el tema de frontera es un tema complejo. Y lo acabamos de ver hace pocos días con un reciente secuestro de una persona, de un familiar de un futbolista. Aquello no es un hecho aislado. Bien podemos recordar toda la cadena de hechos violentos en la zona de frontera. ¿Y por qué nosotros nos concentramos mucho en frontera? Porque si es que algo pasa allí, es que existe un abandono total y absoluto, tanto del Estado y también de los medios de comunicación y un poco de la sociedad civil. Acabamos nosotros de hacer una investigación sobre qué pasa con los periodistas en frontera, porque cuando nosotros fuimos a hacer la investigación de nuestros colegas de Diario El Comercio, hablamos con muchos colegas en frontera y ellos nos contaron su situación también de abandono y de incertidumbre y de vulnerabilidad total y absoluta. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Entrevistamos 10 periodistas, de los cuales todos han recibido amenazas. Son periodistas que están en Esmeraldas, en Sucumbíos y en Carchi. Estos periodistas todos han sido amenazados y solo 2 se atrevieron a poner la denuncia en la fiscalía. ¿Qué pasó con esas denuncias? Pues absolutamente nada. Uno de esos periodistas recibió una llamada amenazante desde Colombia y otra periodista de una radio de Sucumbíos recibió volantes con sentencias de muerte en su casa durante varios meses. No pasó absolutamente nada. ¿Qué encontramos también? Que los periodistas han diseñado en esas zonas de total abandono su propia estrategia de autocuidado, porque si ellos no se cuidan, nadie más los va a cuidar. El Estado no lo va a hacer, no lo ha hecho antes y no lo está haciendo ahora. Ellos la decisión de ir o no a una cobertura de riesgo depende de ellos y muchos han optado por dejar de lado las primicias. Entonces, ¿qué es lo que hacen como estrategia de sobrevivencia los periodistas en la frontera norte? Leer las noticias de los medios nacionales. Entonces, si pasa el secuestro de la hermana del futbolista en la zona de frontera, ellos no elaboran la noticia, prefieren leer lo que sale en los medios nacionales, porque obviamente ahí es una forma de resguardarse y decir, yo no estoy escribiendo esto, sino lo están haciendo otros medios. Los periodistas de zona de frontera además se sienten súper desamparados. Nosotros hemos llegado allá a dar talleres y que se han convertido finalmente en unos espacios de diálogo y de acompañamiento, porque entre periodistas nos tenemos que consolar, porque nadie más nos va a hacer esa tarea, ¿verdad? Y finalmente encontramos que los periodistas han evitado o ya no les interesa lo que nosotros llamamos acá las primicias. Entonces estamos ahí pendientes cuál es el último acto de corrupción o la última situación para informar. Son periodistas que prefieren, como digo, mantener la distancia de esos temas que son complicados y que ellos los viven porque viven en zona de frontera.
Y obviamente cuando nosotros hicimos la investigación, allá nos llegaron a amenazar, llegaban a intimidar, pues venía gente y nos vigilaban, como dándonos el mensaje, los estamos observando porque ustedes no son de acá. Entonces nos preguntábamos, si eso nos pasa a nosotros, que nosotros vamos y salimos, tenemos la suerte de salir, ¿qué está sucediendo con esos periodistas de frontera? Pues la situación es desesperante y es muy complicada, y yo quería resaltar eso porque acabamos de ver la situación del secuestro y esperamos que no vuelva a suceder otra situación como la ocurrida en abril del 2018 con nuestros colegas. Sin embargo, creemos que las acciones del Estado no han alcanzado y no alcanzan hasta el momento para poder prevenir aquellos hechos. Y la impunidad es una de las mejores maneras que existen para que eso se repita. Si nosotros, si el Estado en su conjunto no evita la impunidad de los casos de libertad de expresión, eso se va a repetir y lo vamos a seguir viendo. El próximo año va a ser un año muy conflictivo, vamos a tener elecciones, vamos a tener una crisis muy compleja que ya la estamos viendo, y si las instituciones no se preocupan de cómo prevenir posibles situaciones de violencia contra los periodistas, yo creo que este es el momento de pensarlo y de hacerlo de forma muy seria. Solamente para concluir, me faltan creo que unos pocos minutos, quería dejar como idea que las instituciones del Estado no pueden ser reactivas, sino trabajar más en prevención. Sabemos que el Consejo de Comunicación es parte o lidera un comité interinstitucional de seguridad de periodistas, que poco sabemos nosotros. En mi caso sé muy poco cómo está conformado, qué se debe hacer, o a dónde acudir, o con quién hablar, pero hemos conocido que será activado. ¿Pero cuándo será activado? Será activado en octubre del 2019, cuando tuvimos el problema de las marchas. Entonces será activo porque obviamente a varios periodistas nos secuestraron ahí en el ejido, ¿no es cierto?, ahí donde se reunían los indígenas. Entonces, se reactivó por esa situación, por ese hecho específico. ¿Cuándo volvimos a saber de ese comité? Creo que la semana pasada, ante una ola de amenazas contra los periodistas por distintos trabajos periodísticos que han hecho. Y claro, pero ¿por qué vuelven estas amenazas? ¿Por qué vuelve esta hostilidad contra los periodistas? Porque el Estado está dando un mensaje clarísimo de impunidad. Esa es la conclusión que nosotros tenemos. Y hay otro problema que nosotros vemos que también que es necesario señalarlo, y por eso estamos aquí participando en este foro que ha convocado el Consejo de Comunicación, que lamentablemente ustedes deben reconocer que tienen un origen que les pesa bastante, y ese origen es la antigua Cordicom, una Cordicom que durante más de 4 años pasó atacando a los periodistas y haciendo informes y encontrándose los argumentos más disparatados posibles para poder sancionar a periodistas y coartar su libertad de expresión. Ustedes me dirán, pero ya no somos eso, hemos cambiado de nombre. Bueno, efectivamente, o sea, ya son, digamos, entiendo que ha existido una reestructuración, pero si ustedes no tienden puentes con los sectores diversos de los periodistas que estamos, sobre todo con los periodistas de a pie, que vamos a carne viva a reportar o a informar, yo creo que ese es un tema muy complejo y por lo tanto no nos sentimos convocados por la institución para poder aportar o poder de alguna manera ofrecer ciertas recomendaciones de cómo manejar el tema de la seguridad de los periodistas, que para nosotros como organización es un tema neurálgico, es un tema por el cual nacimos y por el cual vamos a defenderlo siempre y a ser críticos y decirlo tal cual tenemos que decirlo. Y otra cosa que nosotros creemos que es importante, que ustedes tienen Susana, que... estás con el tiempo sobrepasado, por favor. La última cosa que quería decir que es importante, una campaña que logre reconstruir la imagen del periodismo y del oficio en este país. Tuvimos 10 años de ataques constantes que pusieron al periodista en la zona del enemigo del gobierno en su conjunto. Si nosotros no reconstruimos esa imagen, poco o nada vamos a poder hacer por la seguridad de los periodistas, porque van a ocurrir nuevas manifestaciones, como digo, como la que pasó en octubre, donde nos vean a nosotros como un enemigo más, y la prensa no lo es. La prensa trabaja para informar, unos hacen un esfuerzo mayor, otros no, bueno, es parte del oficio,
pero esa imagen que quedó durante esos 10 años también nos está pesando y es una amenaza de fondo que tenemos que de alguna manera reverla o trabajarla, y son las entidades estatales también a trabajar en aquello, no solo nosotros como periodistas. Entonces, lo único que quería decir es que la impunidad es el camino o es el mejor camino para que las amenazas y los crímenes contra los periodistas continúen. Si eso no cambia, dudo mucho que vaya a cambiar la situación. Bueno, Susana, muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, el caso del diario El Comercio marca un antes y un después, porque nos despierta también de una leyenda en el cual el Ecuador era considerado una isla de paz, un lugar que estaba un tanto ajeno a lo que se vivía en la frontera norte. Sin embargo, evidentemente nos demostró y nos demuestra, porque hay nuevos brotes de violencia en la frontera norte, nos demuestra que aun cuando Colombia tenga o se encuentre en un momento de posacuerdo, que no podríamos decir que es un posconflicto, porque el conflicto está ahí, el conflicto está latente, y eso, por supuesto, nos involucra también como Estado, como país, y también, por supuesto, el tema de la libertad de expresión. La idea justamente de crear este tipo de foros, de convocar a todas las voces, inclusive a las voces críticas, implica también la necesidad del Consejo precisamente de articular y de complementar sus acciones con las demás instituciones públicas, dadas que, por supuesto, en el Estado cada institución tiene un marco de competencias, que es precisamente una garantía de libertad, que cada institución tenga un marco limitado de competencias y todas sus acciones tengan que limitarse a lo que le diga la Constitución y la ley. Sin embargo, por supuesto, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes, que visiten nuestra página web. Ahí el Consejo de Comunicación está haciendo permanentemente pronunciamientos, está haciendo permanentemente denuncias, articulando, haciendo guías de protección. Y claro, no creemos que sea suficiente, pero vamos en ese camino. Evidentemente, las medidas de autoprotección de los periodistas son irreemplazables, son necesarias, son indispensables, y claro, y la idea es que el Estado, si es que no lo ha hecho, pues llegue a dar una protección integral, global, efectiva, para proteger. Estoy de acuerdo en que lo más importante, obviamente, es evitar que se llegue a tener casos como el espantoso, espeluznante caso de los periodistas del diario El Comercio. Y claro, si es que esto no fuese posible, pues perseguir y sancionar con todo el peso de la ley, precisamente porque un Estado de Derecho se sostiene también en el cumplimiento de la ley, y la impunidad nos hace mal a todos. Continuamos con nuestra agenda de la tarde. Recibimos gustosamente a la doctora Jennifer Bolaños Moreno. Ella es agente fiscal de la Fiscalía Provincial de Guayas y Galápagos. Es licenciada en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas y abogada con especialización en Derecho Procesal Penal. Como se dijo, trabaja en la Fiscalía General del Estado desde 1999 y desde el año 2017 ejerce con el cargo de agente fiscal de la provincia de Guayas y Galápagos. Jennifer tiene formación en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Perspectiva de Género, Derecho Internacional Humanitario y Derecho de las Víctimas, Justicia Juvenil, Desaparecidos, Terrorismo, entre otros conocimientos complementarios. Ha sido panelista en varios eventos nacionales e internacionales, sobre todo, digamos recientemente, uno sobre bullying y moving organizado por la Universidad Laica de Guayaquil. Muchas gracias, Jennifer, por acompañarnos. Es un honor tenerte aquí. Por favor, adelante con tu ponencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. He escuchado a Susana, efectivamente, como todos ciudadanos, estamos muy preocupados de que efectivamente los actos delictivos queden en la impunidad. Es una obligación del Estado ecuatoriano y de la Fiscalía, pues, realizar estos actos investigativos
para que no queden impunes, para poderlos llevar ante la justicia y que realmente los responsables cumplan una pena, porque estos actos no pueden quedar en el limbo. Primeramente, antes de enfocarme un poquito en lo que ha hablado Susana, incluso lo que el día de ayer habló Gisela, con los compañeros también de México y de Colombia, pues le voy a realizar un breve comentario. ¿Cuál es el procedimiento que la Fiscalía realiza? En el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador nos dice que la Fiscalía dirige de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal con especial interés público y en derecho de las víctimas. Al igual, en el mismo artículo nos habla sobre los principios procedimentales que tenemos que tener, así también el Código Orgánico Integral Penal, pues en el numeral 21 del artículo 5, nos establece que la Fiscalía tiene que ser objetiva en sus investigaciones, en la cual no solo debe investigar los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del procesado, sino también que los exima, atenúe o extinga. Y es por ello que dentro de la investigación previa se deben realizar todos los actos investigativos necesarios para el esclarecimiento del hecho, así como también se pueda ver quiénes son las personas que participan, los autores e incluso quiénes son las víctimas dentro de los casos. También se puede realizar dentro de esta fase actos urgentes con la finalidad de preservar la evidencia o impedir la consumación de otros delitos. También se debe recalcar que esta fase es reservada, pues se debe mantener ante todo el principio de inocencia de las personas. También se debe también recalcar de que no todo se puede publicitar, además de que estamos en una fase previa que es reservada. Cuando ya entra a lo que es un proceso, no todo tampoco puede ser bajo el principio de publicidad, porque tal como nos determina el Código Orgánico Integral Penal, existen casos que no podemos sacarlo a la luz en cierta, como son la identidad, por ejemplo, de una mujer que ha sido violada, de una niña, lo que son menores de edad. Hay ciertos casos que sí se debe mantener su reserva por el principio de intimidad. Así también, durante el proceso, la Fiscalía ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, así como había yo comentado anteriormente, con un interés público y derecho sobre la ley al mérito, pues la Fiscalía ahí sí acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación en el juicio penal. Para cumplir las funciones, la Fiscalía organiza y dirige un sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses que incluye un personal investigativo, civil y policial. Dirige el sistema de protección y asistencia a víctimas y testigos y participantes en el proceso penal. Una vez de que he puesto de aquí sobre el sistema de protección a víctimas y testigos, quiero indicar de que las personas que se sienten amenazadas, aquí vamos nosotros, ¿no? Aquí es donde incluso hago un recordatorio de lo que le pasó a nuestra actual fiscal general. Fue algo público. Ella, en el ejercicio de sus funciones, recibió un sinnúmero de amenazas en las redes sociales, amenazas de muerte, amenazas hacia su familia. No, creo que todos los que estamos al frente, esto es a los periodistas, también a los fiscales, jueces, en algún momento dado, cuando la delincuencia se ve perdida, va hacia la intimidación. Y sí es muy penoso que quede los casos en la impunidad. Es muy certero. Pero bueno, voy aquí a lo que es el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes. Cuando una persona se siente amenazada, uno puede poner la denuncia y pedir ingresar a este sistema de protección a víctimas y testigos. ¿Qué es lo que pasa? Que si existe la evidencia de que mi vida o la vida de las personas corre peligro, pues denuncia y pide la protección ante el sistema de protección a víctimas y testigos. El fiscal o juez realiza la solicitud de ingreso a este sistema. Los fiscales, ahí intervienen lo que son los fiscales, los jueces, los médicos, los psicólogos, defensores públicos y trabajadores sociales que realizan informes en torno a la denuncia para proceder el ingreso al sistema de protección a víctimas y testigos. También
Dentro del sistema ya hay lo que es la atención psicológica, que es atención en crisis, terapias individuales, acompañamientos psicológicos en diferentes diligencias penales. También cuentan con agentes de protección de la unidad especializada de la Policía Judicial que resguardan a las personas que están dentro del sistema de protección a víctimas y testigos. La protección policial semipermanente también existe y consiste en que hay unas visitas programadas diarias a los protegidos que pueden incluir la vigilancia domiciliaria a través de patrullaje por parte de la policía comunitaria. También hay, en cambio, la protección policial permanente. Estos son en caso de extremo peligro contra la integridad personal como medida excepcional temporal y se brindará una seguridad a través del personal policial en horas concretas o de manera permanente. Ahora, una vez de que se ha ingresado al sistema de protección a víctimas y testigos, pues ellos nos brindan un lineamiento para tratar de bajar un poco el índice de peligrosidad de nuestras vidas. Ha existido personas que justamente han querido ingresar, pero al ver de que se le coarta su modo de vida por su trabajo, pues han decidido salir del sistema porque han querido tener esa libertad a pesar de que su vida está corriendo peligro. Ahí tenemos que recordar que para poder ingresar al sistema de protección a víctimas y testigos está el principio de voluntariedad. Un caso reciente, algo que pasó y incluso es público porque está en la página web de la Fiscalía, sobre los ciudadanos israelitas que rechazaron ser parte del sistema de protección a víctimas y testigos. ¿Qué es lo que pasó? Respecto a los ciudadanos israelitas Shai D. y Oren Yese, el 9 de julio del 2020, la Fiscalía recibió una solicitud única de ingreso que se llama el SUI. Los mencionados ciudadanos, el mismo mes se llevó a cabo una entrevista y ahí indicaron que no querían ingresar al sistema de protección a víctimas y testigos, que ellos manifestaron que solo querían una protección internacional. Tiempo después, ya cuando uno de los ciudadanos israelitas falleció ese mismo día, pues Oren Yese decidió ya ingresar al sistema de protección a víctimas y testigos. Perdón, lo voy a citar textualmente, que vale indicar que había un nuevo formulario SUI ingresada por el abogado patrocinador de Oren Yese, recibida el 8 de agosto, en la Fiscalía, el mismo día del asesinato de Shai D., en el que insiste en solicitar protección internacional y rechazar más bien la custodia de la Policía Nacional. Ahora, otra vez vuelvo a insistir, el beneficiario, le voy a poner la palabra beneficiario, aunque realmente es otra terminología la que quisiera utilizar, debe estar consciente de que las medidas que se aplican en el sistema de protección a víctimas y testigos, las personas tienen que colaborar con el estipulado para poder disminuir los riesgos que está corriendo su vida. Si la persona permanece detenida, ya sea un adulto o un menor de edad, pasa a ser responsable de los agentes penitenciarios, de conformidad a lo que establece el artículo 685 del Código Orgánico Integral Penal, con los protocolos de seguridad especial. Otro de los recursos que se puede hacer uso es el cambio temporal del fenotipo o imagen en el que cambia la apariencia usando cosas como pelucas, maquillaje, para poder evitar ser identificado. Pero también se tiene que tomar en cuenta, pues, bueno, hoy en día existen un sinnúmero de tecnologías de comunicación que no necesariamente la persona tiene que asistir efectivamente a rendir su versión de manera personal o a rendir su testimonio de manera personal. Se puede hacer a través de diferentes medios telemáticos, ¿no? Así también existe un posicionamiento global, botones de seguridad, para que se disminuya en algo el riesgo que corre esa persona con su vida. Una persona puede ser parte del sistema de protección a víctimas y testigos de manera temporal, pero hasta que dure todo la investigación y proceso. Pero si vemos que la vida de esa persona corre peligro, pues se lo puede alargar. Entonces, hay que tener muy en cuenta esta situación. Debo también indicar que he leído justamente en varios medios de comunicación
sobre lo que salió en octubre del 2018 por David Kaye, que es el relator de la libertad de expresión por la ONU, en la cual indica sobre las diferentes reformas legales que tiene que tener nuestro país y sobre las medidas concretas que se tienen que tomar con respecto a los periodistas. Yo estoy muy de acuerdo con él en ciertas cosas, que definitivamente la libertad de expresión anteriormente ha sido muy censurada, tuvo sus límites, y con esto no quiero tomarlo como un tinte político, pero efectivamente se tiene que hacer las respectivas reformas, porque ¿qué son los periodistas? Son aquellos que nos transmiten a nosotros, incluso como Fiscalía, las noticias crímenes. Nosotros a veces llegamos a tener conocimiento de un acto delictivo a través de los diferentes medios de comunicación. Entonces no se puede opacar esa libertad de expresión, porque nos ayuda incluso el sistema judicial a poder investigar algo, qué es lo que está pasando con ese acto delictivo. También tengo que señalar, ya ahora un poco más en el diálogo, lo que escuché ayer a Gisela Bayona y a los otros periodistas, tanto de México, bueno, que era español, no recuerdo muy bien el nombre, era español, pero está trabajando en México, así como también al periodista colombiano, pues especialmente en México, ¿no? Lo que está sucediendo con los periodistas allá, el índice de muerte allá, de peligrosidad, lo que significa ser un periodista en México, pues es realmente aterrante. Hicieron una especie de estadística, pero en sí, yo creo que tanto Susana como el día de ayer, los periodistas dijeron que efectivamente tiene que haber un sistema de justicia donde no quede en la impunidad. Ahora también algo que dijo ayer Gisela Bayona es, ¿y qué están haciendo los medios de comunicación para proteger a sus periodistas? En la Fiscalía, voy a poner un ejemplo, nos tratan de dar los instrumentos necesarios para nosotros hacer nuestro trabajo. El mismo que también está en riesgo muchas veces, porque los delincuentes no son personas que tratan de seguir el procedimiento establecido ante la justicia, sino que hacen diferentes tipos de actuaciones intimidantes. Así a los periodistas también les ha pasado. Entonces, ¿qué están haciendo las instituciones con respecto a la protección de sus servidores? ¿Qué están haciendo los diferentes medios de comunicación para proteger a sus periodistas también? Eso también estaba escuchando la Gisela Bayona diciendo, bueno, a veces que el productor te llama, bueno, y tomaste esa noticia, y Gisela recuerdo que dijo, no, discúlpame, lanzaron una bomba gas, yo me desmayé y no pude. Pero entonces hay esa deshumanización con respecto a los medios de comunicación con sus periodistas. No podemos dejar de pensar de que somos unos robots que tenemos que hacer solamente nuestras funciones y no estar pendiente del ser humano que está haciendo ese servicio, que está dando esa noticia. Así también en la Fiscalía se siguen cierto tipo de protocolos justamente para las personas que están en un constante investigación, como son los que es violencia de género, los que ven terrorismo, incluso niños que han sido violados. Eso afecta también a lo que es el sistema de justicia, la Fiscalía, que lo vive, lo palpa en cada una de sus investigaciones. Entonces, sí me desvió un poquito dando un ejemplo de lo que es la Fiscalía, pero lo quería comparar un poco el riesgo, porque Susana habló de nuestra fiscal general, que le gustaría que estuviera aquí, pues dando una especie de comunicación con respecto a los periodistas del diario El Comercio, ¿no? Yo la entiendo. Como ciudadana, yo también me preocupo, especialmente con lo que acaba de decir, de que en Colombia a uno pues lo dejaron libre, pero sin embargo puedo decir de que la Fiscalía tiene la obligación de hacer la respectiva investigación aquí dentro de nuestro territorio ecuatoriano de una manera objetiva, eficaz, eficiente, y ojalá pues no quede esto en la impunidad. Puedo dar un criterio muy general porque yo no llevo el caso investigativo, no me puedo pronunciar respecto a aquello, pero sí puedo pronunciarme como una ciudadana que también me preocupa lo que significa una justicia en la impunidad. Entonces,
con esos comentarios, pues quisiera terminar y muchas gracias. Jennifer, muchísimas gracias. Apreciamos mucho la visión que nos presentas desde la Fiscalía General del Estado. Evidentemente es importante, y bueno, y uno de los objetivos de estas conferencias, bueno, y de otras que hemos venido haciendo ya desde hace algunos meses, es importante que las instituciones, los medios y también los periodistas sepan o vayan conociendo cuál es el marco de competencias de cada institución, cómo pueden solicitar resguardo, cómo pueden solicitar escolta inclusive. Efectivamente, el programa de víctimas y testigos es un mecanismo muy importante a cargo de la Fiscalía General del Estado, donde hay un resguardo. Claro, habría que hacer una medición de riesgo que la realiza la Policía Nacional para saber si es que es necesario un resguardo permanente o tomar otras medidas, como por ejemplo el tema de los botones de pánico, los botones de auxilio, para garantizar efectivamente la seguridad del periodista como un ciudadano más, pero también como un profesional que trabaja con el riesgo, que trabaja con intereses que mueven mucho dinero y muchas veces puede molestar a mafias. Así que, bueno, es también importante ver la función del Estado, este Estado que, si bien tiene que perseguir el delito, también es el guardián del debido proceso. Muchas veces, claro, nos gustaría que las actuaciones sean, sobre todo las judiciales, sean mucho más expeditas, pero claro, hay un debido proceso, hay garantías, hay derechos, defensas sobre todo, que es necesario considerar. Efectivamente, cuando hay la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, el Consejo de Comunicación no solamente cambia de nombre, también hay un cambio de visión, hay un cambio de perspectiva. No es una visión punitivista, no es una institución que persigue, sanciona y juzga. Por el contrario, el Consejo se presenta como un promotor de derechos, como un ente de articulación, como un ente de generación de espacios como este, donde los diversos puntos de vista se pongan sobre la mesa y también, por supuesto, también visiones críticas, y también donde podamos ir sacando conclusiones, compromisos, articulándonos. Vamos a continuar con la agenda como tal. Presentamos ahora a Gustavo Valencia. Él es especialista del Consejo de Comunicación, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador y magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar. Su principal área de estudio es la función de ética del lenguaje y la importancia de la retórica en la construcción de identidades sociales. Su carrera profesional se ha desarrollado en mayor medida en organizaciones sociales relacionadas con la protección de los derechos humanos. Amigo y dueño de esta casa, adelante, Gustavo, te escuchamos. Muchas gracias, Diego, y empiezo por expresar el agrado, porque estos espacios nos permitan no tanto confrontar ideas, sino nutrir el trabajo que estamos haciendo a partir de múltiples criterios. Eso es vital para este trabajo y es vital incluso escucharnos y escuchar los comentarios que podrían ser críticos, porque quiero también, como inicio de esta exposición, reconocer que el Consejo tiene una deuda que consiste no tanto en que no hayamos dado nosotros la protección, porque esa no es nuestra atribución, o en que nosotros no hayamos activado el programa de protección de víctimas y testigos, porque tampoco es nuestra atribución. Sobre todo, nuestra deuda consiste en que no hemos logrado todavía articular a las distintas instituciones y a las atribuciones que cada institución tiene. Pero precisamente estos espacios nos permiten tal vez abonar en un trabajo que ya estamos haciéndolo, que nos hemos propuesto y que tiene que ver con fortalecer esa articulación. Aparte de eso, quiero referirme en esta tarde a puntos básicos sobre la protección a periodistas. Temo que por esa condición de básicos puedan ser pasados por alto o peor aún tenidos por obvio. La obviedad puede volverse peligrosa en ciertas ocasiones porque nos evita la posibilidad de hacernos preguntas y de discutir sobre algún asunto. Y lo que el periodismo, y sobre todo el buen periodismo, nos ha enseñado es que no deben dejar de hacerse preguntas, por incómodas que parezcan las preguntas,
y por obvias que parezcan las respuestas. Usé un formato de preguntas y respuestas para elaborar esta ponencia y pretendo desarrollar las respuestas a partir de los aportes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y espero que el desarrollo de estas ideas sea además un detonante de muchas preguntas más por parte de ustedes, y no me refiero únicamente a preguntas que puedan hacerme en esta tarde o hacer al resto de los panelistas, sino es una invitación a que el periodismo y la función que tiene al interior de la sociedad no sea algo que damos por hecho. La primera pregunta que me planteé es, ¿por qué proteger a los periodistas? Esta pregunta incluso podría plantearla de una forma más incisiva. ¿Qué corona tienen los periodistas? ¿Por qué la sociedad no se está planteando de la misma manera la protección a otras profesiones? Y esto tiene como consecuencia otra pregunta. ¿El periodismo es una profesión? Pero me voy a centrar de inicio en la pregunta que ya había planteado. ¿Por qué protegerles? Para desarrollar esta respuesta, es necesario que esté claro que la libertad de expresión es un derecho fundamental, porque está relacionado con la autonomía y la dignidad de las personas y porque nos permite el acceso a otros derechos. También hay que tener claro que la libertad de expresión tiene dos dimensiones. La primera es la individual. Cada individuo puede transmitir todo tipo de pensamientos, ideas, anhelos, opiniones por el medio que estime más conveniente. Y la segunda es la dimensión social. Implica el derecho del conjunto de la sociedad a conocer todo tipo de pensamientos y opiniones. Sucede que el periodismo es, o debería ser, el medio por el que todos los sectores que conforman la sociedad conocen todo tipo de pensamientos y opiniones. Y por supuesto, no solo hablamos de pensamientos y opiniones, sino que a nivel político, hablamos también de las decisiones que podrían afectar a los distintos sectores de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de proteger a los periodistas, hablamos sobre todo de proteger el derecho que tenemos todos los individuos a estar informados. Y es en esta dimensión que debemos comprenderlo, porque el derecho a la integridad personal que determina el artículo 66 de la Constitución del Ecuador es para todas las personas. Pero cuando hablamos de proteger a los periodistas, además de hablar de su derecho específico a la integridad personal, estamos hablando de proteger nuestro derecho como sociedad a conocer opiniones y noticias de toda índole. Por este motivo, las agresiones y amenazas contra periodistas deben ser asumidas por la sociedad no solo en la dimensión individual o del entorno personal, debe ser entendida como una voluntad de impedir que el conjunto de la sociedad acceda a alguna información. Si se lo considera de esta manera, se puede tener idea del motivo que nos tiene discutiendo como sociedad sobre la importancia de proteger a los periodistas y sobre la seriedad que tiene cualquier ataque contra los medios de comunicación, sin importar de dónde provenga. Esto nos permite además suponer la importancia de que las amenazas y las agresiones contra periodistas queden en la impunidad. El mismo artículo 66 de la Constitución menciona que el Estado debe adoptar medidas para prevenir, eliminar y sancionar todo tipo de violencia. Es decir, el derecho a la justicia lo tenemos todas las personas. Pero si consideramos que una agresión contra un periodista tiene como objeto silenciarlo y por tanto privar a toda la sociedad de acceder a información, también debemos entender que esa impunidad de la violencia contra periodistas nos afecta a todos. Y nos afecta además porque genera un efecto de amedrentamiento. Si silencian, por ejemplo, a un periodista comunitario que denunciaba delitos contra el medio ambiente y no hay una investigación sobre este hecho que dé lugar a una sanción para los responsables y a una reparación para las víctimas, la siguiente persona que pretenda hablar sobre este mismo asunto mejor se lo piensa dos veces, o ya no se lo piensa, pero tampoco lo dice. Y el resultado de esto es una sociedad de silenciamientos. Y no hay democracia que se sostenga sobre el silencio. Y este ejemplo del periodista comunitario nos permite comprender muy bien cómo se articula esta múltiple dimensión de la libertad de expresión. Porque se silencia al individuo, de paso se silencia a la comunidad a la que pertenece, y nosotros, como sociedad, nos privamos de conocer tanto las propuestas de esta comunidad como los problemas a los que están enfrentándose. Y aquí debo hacer un pequeño paréntesis, porque previamente había dicho que el periodismo y por tanto los medios de comunicación deberían ser la vía para que todos los sectores puedan acceder a todo tipo de opiniones. Y es que no siempre lo son. Y esto no lo digo yo. Fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 585 que mencionó que por la existencia de monopolios u oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación, se establecen en la práctica medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Esto de por sí ya nos da pie para un debate que es también muy amplio, pero no quiero profundizar sobre esta idea en este momento. Y más bien, no quiero desviarme del tema.
Basta decir al respecto que es responsabilidad del Estado tomar medidas que impidan distintos tipos de concentración en la propiedad de los medios de comunicación, de modo que las ideas y opiniones de todos los sectores de la sociedad puedan conocerse mediante los medios de comunicación. Esta relación estrecha entre el periodismo y la libertad de expresión tampoco implica que haya una relación metafórica entre ambas. El periodismo no es una metáfora o no guarda una relación de sustitución con la libertad de expresión, guarda una relación de contigüidad, es decir, están una junto a la otra. Y esto tampoco es algo que lo digo yo, sino que lo menciona la Declaración de Chapultepec, que tal vez no lo sepan, pero se difundió bastante. Fue firmada por el Ecuador en el año 2019, y en el año 2000 esto fue reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el documento básico de garantías y de la defensa de la libertad de expresión. Lo que menciona esa declaración es que la libertad de prensa no garantiza automáticamente la práctica de la libertad de expresión, pero sí es la mejor posibilidad de alcanzarla. Es decir, es un medio e incluso es el mejor medio, pero no es propiamente su representante y mucho menos puede ser su sustituto. Entonces, no es que los periodistas tengan algún tipo de corona o de privilegio frente al resto de individuos, sino que debemos protegerles porque su trabajo garantiza nuestros derechos. Primero, el derecho a acceder a información, que es un derecho fundamental y por tanto permite el acceso a otros derechos. Y esto me lleva a plantear a recoger la pregunta que había planteado previamente de quiénes son los periodistas. O para el caso en discusión, ¿quiénes son aquellos de cuya protección estamos hablando en esta tarde? Alguien podría decirme que periodistas son aquellos acreditados por un título de tercer nivel. O también podría decirme alguien más que son aquellos trabajadores de radio, prensa y televisión por cuanto estos medios pagan impuestos y cumplen ciertas obligaciones con el Estado. Yo voy a discutir esto, sobre todo, como les había dicho, a partir de los aportes del Sistema Interamericano de Protección de Derechos. En 2019, en el caso Tristán Donoso versus Panamá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el derecho a la libertad de expresión está garantizado para todas las personas, por lo que no cabe restringirla a determinada profesión o grupo de personas. Esto ya fue mencionado previamente en 1985 en la opinión consultiva 585 que les mencioné previamente. Alguien podría alegar que, del mismo modo que un médico requiere titulación para ejercer su profesión, también es necesaria una titulación para ejercer el periodismo. Pero el caso es que, del mismo modo que no se le puede exigir a un médico un título para estar saludable, tampoco se puede exigir un título para ejercer la libertad de expresión. Recuerden que tenía dos dimensiones de libertad de expresión. Ya había dicho que la libertad de prensa no es una metáfora de la libertad de expresión. Y en el caso Tristán Donoso versus Panamá, la Corte mencionó que la libertad de prensa y la libertad de expresión no son sinónimos. Por el mismo motivo, no cabría pedirme un título o cualquier otro requisito previo para ejercer mi derecho fundamental a difundir pensamientos e ideas de toda índole por el medio que estime más conveniente y a recibir y buscar todo tipo de información. Es por este motivo que tanto a nivel interamericano como a nivel universal se ha establecido una definición de periodista a partir de la función que desempeñan en la sociedad en los siguientes términos. Los periodistas son personas que observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos y documentan y analizan declaraciones políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. Una definición de esta índole de los periodistas incluye a quienes trabajan en medios de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de comunicación de la comunidad y a los periodistas ciudadanos cuando desempeñan por un tiempo esta función. Esta definición fue presentada en 2012 por Frank LaRue, quien entonces se desempeñaba como relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión y de opinión. Conforme a ella, al hablar de protección, el periodista no está definido por un atributo que posea un individuo como una característica suya. Está definido por una función que esta persona desempeña al interior de la sociedad. Facilitar que éste ejerza su derecho a acceder a todo tipo de opiniones y pensamientos y noticias. Esa es la función del periodista. Cumple la función de proporcionar a cada uno y a la sociedad en su conjunto la información necesaria para formarse sus propias ideas y opiniones y sacar libremente sus propias conclusiones. Una consecuencia de una definición en el sentido que les menciono es que los periodistas no son solo aquellos que trabajan en medios tradicionales. Los medios en Internet y las plataformas digitales de información son posibles por el trabajo de periodistas y también contribuyen a que múltiples sectores de la sociedad estén informados. Como consecuencia de esta relación estrecha es que estas personas tienen con la dimensión social de la libertad de expresión son periodistas y también de ellos estamos hablando en este espacio, también de su protección estamos preocupándonos. No me atrevo a decir amplios sectores de la sociedad estén informados,
porque, por ejemplo, en la pandemia pudimos ver las dificultades que tuvieron ahí sí amplios sectores de la población para que niñas, niños y adolescentes accedan a la educación por Internet. Es decir, la presencia del Internet en nuestra sociedad no es la que todos quisiéramos. Y esto último me obliga a enfatizar en la necesidad de que el Estado emprenda medidas para desconcentrar la propiedad de los medios de comunicación. Y no es una digresión lo que estoy mencionando. Si estamos de acuerdo en que el punto neural de la protección a los periodistas es la libertad de expresión, cabe asumir que esta protección no debe tratarse de manera aislada, sino que debe insertarse en los demás aspectos del derecho a la libertad de expresión. Por tanto, es imposible hablar de protección a periodistas sin mencionar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y las implicaciones que ésta tiene sobre la misma seguridad de los periodistas y sobre el derecho a la libertad de expresión de todas y todos nosotros. Entonces, independientemente del aporte enorme que en efecto han dado las plataformas digitales al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ni el Estado ni la sociedad civil puede desentenderse de la necesidad de desconcentrar el espectro radioeléctrico y promover la incorporación de distintos sectores de la sociedad en la producción de contenidos. Y bueno, creo que ahí puedo dejar el tema de quiénes son los periodistas. Me parece que ha quedado claro que es la función que cumplen en la sociedad la que determina ese rol de periodistas, sobre todo cuando nos enfocamos en lo que tiene que ver con la protección a los periodistas. ¿A quiénes vamos a proteger? La tercera pregunta que planteo es, ¿las y los periodistas? Ustedes habrán notado que desde el inicio de mi exposición me he referido a los periodistas siempre en masculino. Suponer que el signo masculino es suficiente para dar cuenta de las características de violencia que enfrentan hombres y mujeres periodistas es un error. Sobre las mujeres periodistas intersecan por lo menos dos formas de violencia: la violencia orientada a silenciar y la violencia de género en sus distintos tipos. Es decir, que las mujeres periodistas, además de experimentar violencia en los términos que he descrito hasta el momento, experimentan discriminación en el trabajo y violencia por razón de género, que incluye amenazas de violencia, abuso y acoso sexual. Según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, presentado el 4 de agosto de 2017, una de las principales formas de violencia y acoso que sufren las mujeres periodistas, tanto en el lugar de trabajo como en la presentación de informes y en el terreno, es la violencia sexual. Cabe tomar en cuenta el aporte de la antropóloga Rita Segato, quien menciona que este tipo de agresiones no tienen una motivación sexual, no son el resultado de una contención sexual. Este tipo de agresión sobre los cuerpos de las mujeres tiene un componente disciplinario desde la perspectiva patriarcal, pues supone reducir, subordinar y masacrar moralmente a las mujeres. En el caso ecuatoriano, se ha constatado este tipo de violencia en comentarios que reciben mujeres periodistas en sus publicaciones en redes sociales. Muchos de ellos señalan la conveniencia o la necesidad de ejercer violencia sexual sobre las mujeres periodistas. Todos estos denunciados tienen un solo objetivo, que es desprestigiar a las periodistas y desalentar su desempeño en el espacio público y relegarles, por ser mujeres y en tanto periodistas, al espacio privado. Seguramente, y esto debido a que una de las estrategias de la violencia patriarcal consiste en banalizar las agresiones contra mujeres, se podrá argumentar que son solo enunciados. Hay un filósofo, John Austin, que a él le vemos, por ejemplo, el concepto de acto de habla, por él podemos comprender que todo acto enunciativo siempre está ligado a un acto performativo. En consecuencia, estos denunciados de redes sociales son un ejercicio de violencia simbólica que se propone repercutir sobre el ejercicio de la libertad de expresión, a riesgo de sonar reiterativo, voy a insistir en esto, por la doble dimensión del derecho a la libertad de expresión. Esas agresiones a mujeres periodistas no solo les afectan a ellas, sino que tienen además la capacidad de afectar a toda la sociedad, porque nos privan de conocer información si ellas son silenciadas o relegadas al espacio privado o de noticias más blandas, como pretende la disciplina patriarcal de sus agresores. Esta es la que yo considero la segunda forma más extrema de violencia contra las mujeres periodistas. La forma más extrema de censura, lo ha dicho la UNESCO, es el asesinato a periodistas. Pero por fuera de estas manifestaciones más extremas, las mujeres periodistas enfrentan múltiples formas de violencia que tienen también una pretensión aleccionadora y amedrentadora, tales como remuneraciones menores que los periodistas hombres, menores posibilidades de una protección contractual, menos probabilidad de trabajar en puestos superiores y de gestión, o que aún persiste la idea de que hay temas que son específicos o que son mejores para mujeres, aun cuando cada vez son más las periodistas que demuestran lo contrario. Esas reflexiones que he presentado a ustedes tienen sobre todo la intención de demostrar o de sostener que la violencia contra los periodistas se inserta en una estructura más compleja que tiene que ver con límites ilegítimos a la libertad de expresión, límites que se ejercen desde una voluntad silenciadora, una voluntad que quiere impedir el trabajo del periodista
para que no se enteren otros grupos de la sociedad. Y que estas expresiones de violencia, al ser identificadas como parte de fenómenos más amplios, pueden dar lugar también a transformaciones en la sociedad, como el ejemplo que acabo de poner con respecto a la violencia contra las mujeres, y también siempre es necesario revisar la relación que esto tiene con otros problemas de la comunicación y de la libertad de expresión, como lo que había mencionado de la concentración de frecuencias. Pero la utilidad de comprender estos puntos básicos es que la próxima vez que se pregunte a un funcionario público, por ejemplo, qué se ha hecho en su ámbito de acción con respecto a los periodistas, no me diga como respuesta, es que yo trabajo por los derechos de todos los ciudadanos, no solo de los periodistas. Y en efecto, sabemos que los servidores públicos trabajamos por los derechos de todos los ciudadanos, pero acabo de decirles, al enfocarnos en el trabajo de los periodistas, estamos también permitiendo que múltiples sectores de la sociedad accedan al ejercicio de sus derechos y a una opinión, y a formarse una opinión en función de la información que están recibiendo. Quiero también mencionar que como Consejo de Comunicación iniciamos un proceso a partir de mayo del año pasado en el que tuvimos múltiples acercamientos con la ciudadanía, y las preguntas que menciona en esta tarde son inquietudes que surgieron a partir de esos acercamientos, aprendizajes que nos han ido quedando, sobre todo como técnicos, y el ámbito desde el que yo expongo en esta tarde es precisamente desde el ámbito técnico. Eso básicamente. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Efectivamente, es importante destacar que a partir de cómo el lenguaje también va marcando realidades y va ampliando o disminuyendo el espectro, en este caso en el espectro de protección. Claramente nosotros hablamos de periodistas, no necesariamente quien tiene el título de comunicador o comunicadora social, sino quien es capaz de buscar, sistematizar y difundir información de interés general. En ese aspecto, creo que legislativamente también hemos avanzado al eliminar la agremiación obligatoria, quitar esta lógica de que solamente quien tiene formación académica y un título puede elevar su voz y expresarse o difundir información. Creo que eso es muy importante. Lógicamente, la democracia, la amplitud en la democracia hace que los diferentes grupos entren en el debate social y se vuelva un debate más conflictivo, pero no quiero que se entienda que cuando hablo de un ambiente más conflictivo lo hago de manera peyorativa. Por el contrario, creo que la democracia es conflicto. Lo importante, obviamente, es tener los caminos para que esos conflictos, para que esas discusiones puedan ser llevados por el lado de la razón, del lado del respeto también y de la pluralidad. Gustavo nos comentaba sobre los diferentes tipos de violencia, entre ellos, obviamente, la violencia simbólica, la violencia que se hace por medio del lenguaje. Y claro, y decíamos, y hay un final en esta espiral que obviamente ya es el ataque físico, el asesinato, la violencia sexual, la discriminación, que genera autocensura. Pero, digamos, como sociedad, como Estado, tenemos que ver que no es de la noche a la mañana que se empiezan a producir estos asesinatos. Hay algo estructural, hay algo que subyace dentro de nuestra cultura, temas de discriminación de género, étnica, de muchos tipos, que tienen varias estrategias, unas más disimuladas, como el tema del lenguaje, a veces el chiste, a veces la sátira, y otras obviamente mucho más explícitas, como un ataque, como un insulto. Bueno, hemos asistido a una jornada de muchas ideas, de visiones críticas, autocríticas y de muchas propuestas, que creo que es lo más importante. Sobre todo una jornada en que todos los actores del sistema de comunicación tenemos tareas impostergables en un contexto de crisis sanitaria, en un contexto de violencia, que además es un preámbulo o que nos presenta en una etapa preelectoral que tiene sus dinámicas, las pasiones propias de la política, y claro, y eso es un reto que se nos viene y que nos obliga a cuidar la pluralidad del pensamiento, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y también, sobre todo, el respeto al derecho de la ciudadanía a la verdad, el derecho a estar informados con la verdad. El rol que, digamos, en eso es insustituible la actuación de las y los periodistas de este país.
Agradecemos su compañía nuevamente a nuestros panelistas, Consejo de Comunicación, Comunicación y Derechos. Muy buenas noches.